ver, tenemos unos cuantos mensajes. Está Pacho O'Donnell sentadito por acá. ¿Quieren ponerle mensajes grabados? ¿Quieren que le lea de por acá? Le pregunta a mi producción que me había intimado a escuchar un mensaje. Yo le puedo hacer una pregunta en vivo, si me Pregúntele en permiso, vivo. Sí. Lo que quería saber es, hablando de Artigas, ¿no? Y sus ganas de proclamar y su causa por expandir las Provincias Unidas del Sur Sí. y que tuvieran vigencia. 200 años después seguimos buscando esa unidad latinoamericana con el Mercosur, con la UNASUR. La UNASUR para mí fue un intento que, qué sé yo, fue Sí. muy piola, o logró algunas cosas, qué sé yo. Pero no lo venimos logrando, ¿no? O por lo menos la búsqueda está, pero no logramos ponernos de acuerdo, pareciera. Desde el lado de los poderosos ha sido dividirnos. No es casual que la Argentina se haya partido en 4 países. Se partió en Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia. Y todos esos eran el territorio de las Provincias Unidas. Y Bueno, se Argentina, era las Provincias Unidas, no sé si era Argentina, o sí. No, eran las Provincias Unidas, pero te diría se fue desgarrando, ¿no? Claro. Se fue balcanizando, si uno quería utilizar un término. Lo mismo pasó con los demás países, salvo con Brasil, que después te voy a decir por qué. O sea que el intento ha sido más bien dividir. Por ejemplo, Centroamérica es lamentable, es indignante la cantidad de paisitos, ¿no?, en que se partió Centroamérica. Eso fue una política estratégica absolutamente definida en el Foreign Office, porque mientras más chicos eran los países, menos autosuficientes eran y más dominables eran. Eso sucedió también en otros continentes. O sea que la fuerza de los poderes hacia adentro ha sido el desgarramiento, no la unión. Dividir. Por eso es reinarás, casi dividir, claro, muy bien. Dividir y reinarás y comerciarás y saquearás. Claro. Sí, y comerciarás, saquearás, porque detrás y de comerciarás y demás todas cosas, las claro. guerras hay una cuestión de Absoluto. recursos, siempre, de Absoluto. territorio y de recursos. Lo que sí estoy de acuerdo es que últimamente ha habido verdaderamente muestras de una decisión política de varios países, no de todos, pero de varios países, inclusive de distintas orientaciones, como se decía acá, de lograr una mayor unidad, una mayor solidaridad. De todas maneras, te doy un ejemplo reciente, cuando en Colombia no se pudo sacar una declaración a favor de la posición argentina en Malvinas, y se dijo públicamente que había sido por la oposición de Estados Unidos y Canadá. Es decir, hemos avanzado, pero en la reunión de países americanos en Cartagena no se logró una... en fin, eso está claro que sigue siendo todavía una tarea por cumplir. Muy difícil, muy complicada, digo, porque hay fuerzas en contra. Pero creo que hemos avanzado bastante, ¿no? Y eso ha sido una política clara del gobierno argentino también, ¿no? De Rosas, mucha pregunta, pero ponga ahí la grabación. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas Yo tardes. soy Fernando Yo también. Velázquez. Quería preguntarle a Pacho O'Donnell cuál era la vinculación que tenía Artigas con el general Bento Gonçalves de la parte gaúcha de Brasil. ¿Tiene algún vínculo con Brasil? Con la parte del sur. No te puedo contestar eso, realmente no sé. Creo que alguien que es bueno es reconocer lo que uno no sabe. No, Sí, me encantó, me encanta que no te pongas a guitarrear. Pero no, me parece que hay un vínculo. Por ahí él tampoco lo sabía, estaba dudando también en el mensaje. No, es posible que tenga un especial interés, pero te confieso solamente que no sé. Está claro todo digamos, el conflicto que tuvo Artigas con Brasil, ¿no? Con Portugal, digamos, que estaba instalado en Brasil. Y ahí aparece, por ejemplo, una figura artiguista extraordinaria que es Andresito, ¿no es cierto? El jefe guaraní, que era el delegado de Artigas en el norte, digamos, de la banda oriental, y que se enfrentó con mucho coraje justamente a los brasileños. Pero no te puedo contestar eso porque olímpicamente no sé. Así deberían ser todos los profes de historia del colegio, contarla de esta manera. Estoy enganchado, no me dan ganas que en ningún momento termine. Le agradezco la posibilidad de aprender la historia de esta manera desde la oficina en Bragado, Ciudad Leyenda, dice Lucas. Consulta por Malvinas, Pacho. Me gustaría saber por qué Argentina no reaccionó cuando los ingleses invadieron Malvinas en 1833, pregunta Diego. O cuál fue la relación que teníamos con esas islas, si es que había alguna en aquella época. Era muy difícil reaccionar, ¿no?, contra una decisión británica. Algunos dicen que fue durante el gobierno de Rosas, para sumar una crítica más. No, fue durante el gobierno de Balcarce, que fue el gobierno
entre los dos de Rosas. Creo que no teníamos medios, no había prácticamente una fuerza naval suficiente para enfrentar eso. O sea, Inglaterra era la principal potencia del mundo, era la dueña de los mares y bueno, y arrasaba con todos los países de todos los continentes, ¿no? Y ahora, Pacho, ¿cuál fue el interés? Porque está bien, nosotros no teníamos con qué defenderla, pero venirse acá hasta el culo del mundo los ingleses, ¿cuál era el interés? Porque ahora vemos el petróleo, lo que vos quieras, estratégicamente ahora por el tema de la Antártida. El mapa del globo, decís, tienen en cada punto, son geopolíticamente pero muy estratégicos. ¿Lo vieron? Es una pregunta muy interesante que se planteó muy poco en todo este último tiempo. Malvinas es un lugar extraordinariamente estratégico. Es decir, yo he sido embajador en Panamá, lo conozco bien al Canal de Panamá. El Canal de Panamá tiene ya 100 años, es una estructura obsoleta, absolutamente desmontable, con una bomba no demasiado poderosa, bien puesto, te saca de funcionamiento el Canal de Panamá. Si el Canal de Panamá deja de funcionar, todo el tráfico entre Pacífico y el Atlántico pasa por el sur de nuestro país. Es decir, la vieron ellos. En las narices de las Malvinas. Fíjate vos, Inglaterra siempre ha tendido a mantener el control de la comunicación de los océanos. Está en Gibraltar, que es la comunicación entre el Mediterráneo y el Atlántico. Exacto. Está en Malvinas, que domina la comunicación entre el Atlántico y el Pacífico. Y después hay otra cosa que no hay que olvidar, y es que la presencia en Malvinas le da supuestamente, pero por supuesto que lo va a jugar, derechos en la Antártida. O sea, puede decir, yo estoy en el Atlántico Sur y por lo tanto tengo derecho en la Antártida. ¿Qué es la pelea y por eso la cual lo va a jugar, no tenga ninguna duda, de cuando llegue el momento, Inglaterra no la va a soltar nunca Malvinas. No la va a soltar nunca. Bueno, puede negociar. Malvinas hoy es más que nada una base militar inglesa. Actualmente se ha transformado. Es una base militar. Claro, confirmando todo esto, ¿no? En 2.500 soldados y 2.000 habitantes, claro, una cosa así. Sí, claro, confirmando todo esto que te digo. Es decir, si quiere controlar la comunicación es porque la quiere controlar militarmente. Tiene armas nucleares, portaaviones. Absolutamente. Y después, que todo este disparate de la dictadura cívico-militar, por supuesto, ayudó a... Los legitimó de algún modo. A descubrir, digamos, las intenciones. Igual hubieran sido... igual no lo hubieran largado nunca. Igual se hubiera transformado en una base militar, como dice Matías, absolutamente. Claro. Un amigo dice en Twitter, ¿le podrías preguntar realmente quién fue el capitán de goleta José María Pinedo, quien entregó las Malvinas a los ingleses en 1833? Yo no sé si se lo entregó, creo que no podía hacer mucho. Viene la flota. No podía hacer mucho para defenderse. Era efectivamente quien había designado el gobierno de Buenos Aires como su gobernador, digamos, y fue el desalojado por la fuerza militar. Es como que te voy a cuidar mi auto, me lo cuido hasta allá y viene y te apunta 14 tipos con la ametralladora. No es que vos les regalás el auto, otra no te quedaba. Claro. El libro que presenta es Artigas, pero la charla derivó en grandes personajes de la historia. ¿Por qué los chilenos no reconocen a San Martín? ¿Quién fue Carrera y quiso en Argentina? ¿Sí lo reconocen o no lo reconocen otra poco? Otra pregunta muy interesante. En los chilenos hay una fuerza muy fuerte en Chile, que es la Marina. Inclusive porque son básicamente un país marítimo. Son más marítimos que terrenal, digamos. Poca tierra y mucha costa. Sí, tienen más mar que tierra, seguro. Y la Marina ha tomado como héroe nacional al almirante Cochrane. Cochrane era el almirante mercenario que conducía la armada que llevó al ejército a Perú, a Lima. Es decir, se compraron los barcos. O sea, en ese sentido hay que reconocer los Higgins, un esfuerzo extraordinario. Compró los barcos y lo buscaron a Cochrane, que era un hombre de mucha experiencia en las guerras europeas contra Napoleón y todo, para que condujera. Cochrane creyó que iba a ser el jefe de la expedición y entonces, cuando Higgins lo nombra a San Martín, ya comienza un conflicto insalvable entre los dos, entre Cochrane y San Martín. Un conflicto que se dirime de las peores maneras, es inconciliable. La Marina chilena toma amplio partido por Cochrane y es su héroe nacional. Hay otras cosas que perjudican la imagen de San Martín y es el fusilamiento de los hermanos Carrera en Cuyo. Los hermanos Carrera son héroes nacionales de Chile y estaban en contra de O'Higgins y de San Martín.
Y Monteagudo, que era un hombre de San Martín, lo fusila en Cuyo. Lo cual la historia chilena suele echarle la culpa a San Martín de ese fusilamiento. O sea que hay varias cosas que empantanan un poco la imagen de... Y es cierto, Chile no reconoce lo que nosotros diríamos justicieramente a San Martín. Claro, y ya que sí lo hace Perú. En los grandes, las grandes internas entre los grandes próceres. ¿Bolívar enemigo de San Martín? Pregunta alguien. ¿Perdón? ¿Bolívar enemigo de San Martín? No, para nada, no, al contrario, se llevaba muy bien. San Martín tenía un retrato de Bolívar en su casa en Boulogne-sur-Mer, tenía un retrato de Bolívar y se admiraban mucho recíprocamente. Además, digamos, la historia oficial lo que nos ha querido demostrar es que Bolívar, que supuestamente era muy pretencioso, lo derrota a un San Martín humilde y patriótico que renuncia. Cuando se juntan los dos, no hay ningún misterio, entrevista de misteriosa no tiene nada. En Guayaquil, Bolívar estaba fuerte y San Martín estaba muy débil. San Martín estaba muy débil porque Buenos Aires no le daba el más mínimo apoyo. De hecho, y entonces dije, ¿quién termina los dos? Y bueno, vos estás, termina vos. ¿No? Está clarísimo, no hubo ningún misterio. Lo que pasa es que la historia que escriben los porteños no pueden aceptar que ese fue el motivo. Pero nunca hablaron mal del uno del otro, siempre se tuvieron mucho respeto. Yo creo que eran dos grandes personajes. Bolívar era caribeño, era extrovertido, mujeriego. Chávez. San Martín no era. San Martín era mujeriego también. San Martín era un tipo muy introspectivo. ¿No era mujeriego también San Martín? No, tenía sus amantes, ¿no? Como la Rosa Campuzano en Lima. Pero bueno, su mujer estaba... Me gusta cómo lo justifica. 10.000 kilómetros de distancia. Era otra época. Pero una cosa es ser mujeriero, otra que de hecho, la estatua que hay en Guayaquil del encuentro entre San Martín y Bolívar se están estrechando la mano. Sí. No es que están separados. No, así que se le hicieron ahí, como una instantánea. Son ellos y están ahí adentro. Una Polaroid le hicieron. Una pregunta más, Pacho, con los auriculares que va y viene. Lo volvemos a colocar y dice... Quería aprovechar para preguntarle a Pacho por General Paz, ya que tiene tantas avenidas y calles importantes con su nombre. Termina siendo una guía Filcar esto. Siempre. El revisionismo histórico popular está Arranca por contra, por favor, arranca que por se tu cambien barrio. los nombres de las calles y los rostros que aparecen en los billetes. Sí, sobre Bien, todo. claro. Y yo además de General Paz, Almirante Brown va perdiendo 1-0, le dicen a Julio, nuestro mozo, que es hincha de Almirante. El Almirante Brown, le pregunto a vos porque sabe, ¿era un corsario? Era un corsario mercenario. Era un mercenario que iba por todos lados. No, por todos lados no, Pero conquistó un lugar no de hay duda África. de que se comprometió igual que Bouchard. Son tipos Bouchard era un mercenario francés. Bouchard era francés. Pero El pero Almirante se Brown. comprometieron plenamente con la revolución. O sea, después ¿Conquistaron lugares? ¿Un lugar en África? Bouchard. No, o el Almirante Brown. No, Almirante Brown, Bouchard, tipo importantísimo, muy interesante. Eran los piratas, digamos, los corsarios. Ajá. Que llevaban la bandera argentina, que tenían un acuerdo como todos los corsarios. Lo que pasa es que Bouchard y otros tenían batallas con... Te voy a contar algo que es interesante y te va a interesar. Después hablamos lo de Paz. Bouchard y otros corsarios al servicio del gobierno argentino combatían contra los barcos españoles en Centroamérica. Inclusive Bouchard llegó a tomar California. Claro. California fue tomada por Bouchard. Cuenta Rafa siempre. Cuando California era española. Increíble todo. Y entonces los revolucionarios centroamericanos tomaron la bandera argentina como la bandera de la resistencia contra España. Entonces cuando ustedes vean por cable el llame ya, esas cosas que se venden, digamos, y que te ponen la dirección de cada país. Y la bandera de Centroamérica. Fíjense las banderitas. De Centroamérica. Fíjense cuántas banderitas son prácticamente iguales a la El Salvador Argentina. es igual. La de Honduras es igual. Alguna tiene las Nicaragua. rayas verticales en vez de horizontales, en vez del sol tiene un escudito. Algunas la tienen. Eso es porque la bandera de la independencia de esos países era la bandera argentina. Cosa que no nos cuentan demasiado porque es muy interesante. Sí. Eso es... Para que alguien dice, está bueno reivindicar a próceres contando la historia que no nos cuentan. Ahora bien, ¿de qué forma toda esa historia no oficial se puede hacer lugar en los textos escolares? Tengo 2 hijas en la escuela y les enseñan lo mismo de los próceres que me enseñaban a mí, dice Pablo. Cuando salió nuestro Instituto Hay más información, el Dorrego. Nacional de Revisionismo Histórico, Manuel Dorrego,
Hubo algunos que salieron ahí a criticar, y una de ellas fue la señora Beatriz Arlo, que dijo que a ella le daba mucho susto. Y me pareció válido el debate igual, acerca del revisionismo. Sí, fue muy interesante. Y una de las cosas que le daba susto, decía, bueno, una exageración total, era que quisiéramos cambiarle la cabeza a los chicos. Nosotros no queremos cambiarle la cabeza, lo que queremos es mejorar los programas, los programas educativos, que por ejemplo dejan de lado la importancia de la mujer, sobre todo en aquellos tiempos iniciales. Como si las mujeres para lo único que hubieran servido era para bordar banderas, ¿sí? Donar alhajas y prestar el piano para que alguien tocara un himno y esperar los maridos. Pero sumo, me contaste. Y era realmente al contrario, las mujeres, los sectores populares no están reconocidos en nuestra historia, las cosas pasan como si fueran decisiones de los grandes hombres, entre comillas, no como consecuencia de movimientos sociales. Los pueblos originarios, ¿no es cierto?, tampoco están reconocidos en nuestra historia. O sea, hay que hacer algunos cambios que se están produciendo naturalmente, digamos, inevitablemente, diríamos, porque los chicos leen, los profesores también, entonces ya les resulta difícil. Cuando van a presentar a Roca como un genocida, nos enseñan la mentira en la escuela, dicen, en un colegio llamado Roca. Me parece que si contarle la verdad a los chicos es cambiarle la cabeza, cambiémosle la cabeza. ¿Quiere cambiar la verdad? Pero más si le contás una historia más verdadera, les ayudás a entender mejor. Pasa que hay interpretaciones, es como decíamos, la historia no es un hecho duro, como hablábamos al principio, sino que hay miradas. Hay interpretaciones, claro, lo que pasa es que hay interpretaciones de mejor fe y de peor fe. Más y después conveniente hay para quien la hace. de dónde preferís verlos, si desde los que tienen o desde los que no tienen, digamos. Porque siempre podemos ver la historia justificando la acción de los poderosos, o podés ver la historia entendiendo qué es lo que les pasó. La visión a de los grandes vencidos, mayorías, claro. que le dicen. Nosotros llamamos a esto corriente historia nacional, popular y federalista, y nos quedamos, porque ya podríamos poner también democrática, iberoamericana, etc. Pero hasta ahí llegó el General Paz, un pantallazo, una palabra del General Paz que ya estamos fuera de tiempo. Me interesó, fue lo mejorcito que tuvieron los unitarios. Inclusive hasta a veces uno se pregunta por qué General Paz estaba al lado de los unitarios, porque él fue un caudillo, ¿no es cierto? Por eso se lo elige para vivir capital de... Un tipo, claro, sí, es un personaje... Muy simbólico para ponerle esa... Un personaje extraordinario para los unitarios centralistas, Paz, porque los ayuda... Porque era un hombre con mucho atractivo en los sectores populares, un tipo... Autor de las mejores memorias de la Argentina, o sea, el diario Las Memorias de Paz son extraordinarias. Gran escritor, un tipo realmente... te diría del sector unitario, de lo más valioso, una de las personas más valiosas, sin duda. Sí, además ponía el pecho, fue un héroe de la guerra de la independencia, cosa que no fue ni Rivadavia, ni Salvador María del Carril, ni Pueyrredón. Realmente peleó, era un oficial del ejército de Belgrano, y una figura muy interesante. Pacho O'Donnell es quien dice todo esto, tiene un libro nuevo que se llama Artigas, hablamos un rato de Artigas y un mucho de todo, de la cuestión nacional. Hablando de Artigas, porque Artigas era todo eso de lo cual seguimos hablando. Así que, una figura... Como cuando hablabas de Dorrego, hablamos de todo esto, claro. Una figura para descubrir también a través del libro. Es un riesgo literario, inclusive la editorial, porque... No es el personaje más convocante de la historia. Porque han terminado por convencernos de que es un héroe uruguayo. Entonces parecería... Mario me preguntaba, ¿por qué te pusiste a escribir un libro... ¿De la historia uruguaya? Una historia uruguaya. No, es un libro de la historia rioplatense, es un libro de la historia americana. Bien, se llama Artigas, es de Pacho O'Donnell, nuestro invitado, un lujo. Una vez más, Pacho, hasta el próximo libro, te decimos. Claro, pero invítame más seguido, me encanta venir acá. Bueno, gracias por venir, Pacho. Buenísimo. Pacho O'Donnell pasó por aquí por Basta de Todo.